One Piece llegó al mundo del manga y el anime para revolucionarlo completamente, para traernos una historia de piratas que seguiría más de 20 años después. Y no solo seguiría, sino que su popularidad nunca ha bajado, siempre se ha mantenido entre las series más vendidas y realmente es un ícono de la cultura japonesa. Pero esta magia creada por Eiichiro Oda no nació de la nada. Oda hizo un camino de varias pruebas, de varios prototipos para llegar a lo que hoy conocemos como One Piece. Así que hoy doy inicio a esta sección en el canal donde repasamos los prototipos de los mangas más populares e influyentes de la historia. Y qué mejor que comenzarlo con el legendario One Piece. Nuestro camino comienza con un joven Oda de 17 años, que en el año 1992 ganaría el prestigioso premio Tezuka por la historia que presentó a este concurso, la cual sería su primer paso para el armado de One Piece. Esta corta historia se llamaría Wanted, en la que seguiremos al Luffy vaquero, en este caso llamado Gil Bastard, el cual es un tipo buscado en esta especie de lejano oeste debido a las personas que asesinó, aunque él alega haberlos matado a todos en defensa propia. Así es como uno de los pistoleros que asesina le aparecerá como fantasma para maldecirlo, diciéndole que no desaparecerá hasta que no lo maten, lo que nos ofrecerá unas cómicas situaciones entre Gil y este fantasma. La historia es sumamente simple, con muchos momentos de humor, lo cual ya desde ese momento comenzaría a ser una constante de Oda. Un humor muy infantil, pero que realmente funciona bien y te saca unas sonrisas, algo que desde este momento siempre nos demostraría la misma esencia, además de mostrar esta cuestión de los carteles de búsqueda, algo que sería una parte principal en One Piece, proviene de esta primera historia, y obviamente inspirada en las clásicas películas de vaqueros y el lejano oeste. De esta manera, Oda se daba a conocer y daría sus primeros pasos para la construcción de la obra de su vida. En 1993, un Oda ya trabajando como asistente en algunos mangas de la Shonen Jump, lanzaría una nueva historia. En este caso se llamaría Kamikara Mirai no Present, lo cual traducida significa un regalo de Dios para el futuro. Esta historia tiene como protagonista al Luffy que roba, que en este caso se llama Bran, una persona que desea dejar de robar pero esto le sale automático, algo que el mismísimo Dios no quiere dejar pasar, tomando la decisión de matarlo para sermonearlo en el cielo, argumentando que una persona así no tiene ninguna utilidad. Así es como en una libreta mágica anota que a Bran le caerá un meteorito en la casa, pero en vez de poner Bran, pone Branchi, el cual es un centro comercial gigantesco. Al cometer este error, baja a la tierra para encomendarle la misión a Bran de salvar las vidas de la gente antes de este irremediable y trágico futuro. Realmente la historia más humorística de todas, logrando una gran química entre Dios y Bran, llegando a tener diálogos muy hilarantes sobre el poder que tiene como Dios y todas las cosas que puede hacer, con ese toque surrealista ya marcado de la comedia de Oda, llevados al límite al introducir a Dios como un personaje. Una historia simple, entretenida y de la que podemos rescatar para el futuro de One Piece el gran interés de Oda por destruir edificios o estructuras gigantes como pasa con el centro comercial. El mismo Oda deja claro que esta historia la realizó en gran parte para destruir construcciones. Es algo que le fascinaba y en One Piece veremos mucha destrucción de cosas en diferentes batallas desde el principio, un gusto que Oda nunca perdió. Ese mismo año, Oda ganaría el concurso mensual de trabajadores de la Shonen Jump gracias a su nueva historia llamada Ikiyako, en la cual seguimos al Luffy monje luchador, que en este caso se llamaría Ukou, el cual emprendió un viaje para buscar a su maestro desaparecido hace años, en el medio encontrándose con un monstruo caníbal que odia a los monjes y que tratará de comer a nuestro cobarde protagonista. Realmente la historia que menos me llamó la atención, poco humor comparado con las otras dos historias, personajes no tan interesantes, aunque eso sí, se notaba que el trabajo dentro de la Jump surgía efecto porque comenzaría a verse un dibujado mucho más cuidado, empezando a acercarse a un profesional y también dando inicio a su estilo y dinámica en las luchas, algo que no vimos en ninguno de los otros dos mangas. Por fin veríamos el estilo de acción y luchas que le gustaba a Oda crear, además de que el autor en unas notas aparte sobre este manga cuenta que amó los juegos de palabras con el nombre del monstruo caníbal de la historia, ya que su nombre en
japonés significa justo eso que personifica, así agarró un gusto por esta especie de juegos de palabras, algo que veríamos reflejado en One Piece, por ejemplo con los nombres de las frutas del diablo y las diferentes técnicas de varios personajes. Un detalle que le daría mucha identidad a varios personajes de One Piece nació aquí. A los 19 años, Oda abandonaría la universidad para centrarse completamente en su trabajo como asistente y en sus propias historias, ya que pasaría a ser asistente de Nobuhiro Watsuki, autor del reconocido Rurouni Kenshin o Samurai X. Así es como con un poco de la inspiración de este manga nacería su nueva historia llamada Monsters, en la cual seguiríamos al Luffy Samurai, en este caso llamado Ryuma, el cual viajaba de pueblo en pueblo básicamente para enfrentar a diferentes oponentes que tuvieran lo que él llamaba el alma de guerrero, teniendo de trasfondo una historia con un dragón que causó un desastre gigante en un pueblo 7 años atrás. Aquí se comenzaría a marcar mucho más la idea que tendría Oda más adelante para One Piece, plantando algunas ideas bases, como la típica historia del villano sin escrúpulos dispuesto a dejar sin nada a un pueblo por su avaricia, en este caso con el personaje de Shirano, una mezcla entre Ace y Shanks, pero con bigote, además de introducir por primera vez en sus historias a un personaje principal femenino con relevancia, el cual obviamente es una fase beta de Nami, y de obvio todos los personajes femeninos que haría Oda, en este caso llamándose Flare, plantándole una historia trágica del pasado, y algunas viñetas al lado de Ryuma que recuerdan mucho a algunas de Luffy y Nami durante el arco que se centra en Nami en One Piece. Realmente se siente la esencia de One Piece en todos lados, sumando el plus de la inclusión de los espadachines de gran manera gracias a su trabajo en Samurai X, algo que serviría de base para crear al Gran Zoro. Como dije antes, la base de One Piece estaba, solo había que encontrar la temática, que llegaría unos años después. Más específicamente en 1996, una idea nacería de Oda, algo que él mismo revela que venía ideando desde sus épocas en la escuela, que era una historia de piratas, pero que se pospuso realizarla hasta que no estuviera trabajando en la Shonen Jump. Así de grande era su ambición, y el momento llegó, las bases se habían formado, Oda había adquirido experiencia y fue puliendo un estilo propio en el camino, no solo en el dibujado sino en la manera de narrar sus historias. La historia de piratas llegaría en la forma de un one shot para la Shonen Jump llamado Romance Town, en la cual seguiríamos a un Luffy pirata, o sea, al Luffy que todos conocemos, en este caso llamado Monkey D. Luffy, el cual saldría al mar para buscar aventuras como pirata. Las diferencias que se notaban de este one shot con el producto final serían el propósito de Luffy, el cual por lo menos de arranque no era ser el rey de los piratas, sino convertirse en un verdadero pirata, además de juntarse con el prototipo final de Nami, llamado Annie, proponiendo un conflicto con su pájaro llamado Baru, el cual seguramente sería parte importante de la historia y de la futura tripulación. Otro dato importante es el pasado de Luffy, siendo en este la nula aparición del personaje de Shanks, sino que Garp, el abuelo de Luffy, en este caso sería un pirata, en vez de un marín como en One Piece, siendo también el que le daría por error la fruta Gomu Gomu y le dejaría el icónico sombrero de paja, dándole un valor significativo al mismo como en One Piece. Luego la historia de este one shot transitaría muy parecida a la del primer capítulo de One Piece, sin muchos cambios significativos, pero obviamente lo mencionado anteriormente cambiaría a futuro mucho de la historia que conoceríamos si esta no hubiera cambiado al One Piece que conocemos hoy en día. Gracias a esto, uno se pregunta qué podría haber sido de One Piece si hubiera seguido por este rumbo. ¿Hubiera sido el éxito rotundo que fue y es hasta el día de hoy? ¿O se hubiera quedado en el camino? Realmente preguntas que nunca tendrán respuesta. Romance Down tuvo su propio especial animado recientemente, lo cual es un lindo homenaje al pequeño one shot que lo empezó todo. Pero no solo a él hay que agradecerle, sino a todas las demás historias que conté en este video que pulieron las ideas de ese joven Oda, tanto en dibujos como en narrativa. Realmente un camino más que interesante para entender cómo se llegan a crear esas increíbles obras que amamos tanto.